desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Una nueva jornada informativa, una nueva semana de noticias en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Lunes 6 de enero, ¿no? Estuvo movida la jornada de fin de semana. Ayer, por ejemplo, se hizo un anuncio interesante. Habrá que ver la lectura en términos generales que le vaya a dar la contraparte. Me refiero al escenario político, porque Maduro, en el programa dominical que tiene a través de medios estatales, medios de comunicación, pues dijo que había, bueno, dado instrucciones al grupo y particularmente al alcalde del municipio Libertador Rodríguez para que iniciara con algunos factores de la mesa de la unidad. Esto no está suficientemente claro cuáles son esos factores, para regularizar la situación del poder legislativo venezolano y que pudiera elaborarse un documento por consenso y así entonces darle forma, ¿no? A lo que debe ser la institucionalidad democrática. Recuerden que para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está en desacato a propósito de una decisión que surgió desde enero del año pasado con los diputados del Amazonas. Bueno, esto ha sido un ir y venir, ¿no? Bueno, ya veremos. Además, sugirió Maduro que algunos factores de la mesa de unidad estarían dispuestos a reanudar el diálogo. El problema es saber cuáles son esos factores, porque para la mesa de la unidad, como no se cumplieron los acuerdos que tienen que ver con temas fundamentales, como el respeto a la institucionalidad, por cierto, el tema de los presos políticos, el tema de la crisis alimentaria o la crisis humanitaria en general, y el cronograma electoral, entonces dijo, no tiene ningún sentido sentarse. No se sabe si hay algunos factores, hay muchos rumores, ¿no? Que ubican a dos organizaciones políticas con cercanía, además no lo han ocultado, de continuar conversaciones y otros factores también que tienen el propósito de, bueno, quizá reanudar un contacto con el gobierno. Para Maduro sí lo ha habido. Bueno, por ello digo, hay que conocer los detalles. Sin embargo, ayer mismo, muy brevemente, ya tendremos detalles en este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que estaban dispuestos a conversar para darle piso institucional a todas las cosas. En este caso, pues al escenario democrático venezolano, y un factor fundamental es el poder legislativo. Sin embargo, dijo Borges, sin humillarnos. Entonces, bueno, ya se verá. Hoy por ello digo, al despertar el día y al despertar la semana, pues nos vamos a encontrar con noticias bien importantes en este sentido y ya veremos cuál es la reacción que habrá. Mientras esto ocurre, bueno, en el terreno internacional, Trump, bueno, ha seguido el señor Trump. Hubo una decisión bien interesante de un tribunal, ¿no?, que coloca un freno al decreto migratorio que estableció el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto ha permitido a muchísimas personas que son incluso nacionales de los Estados Unidos a retornar. Sin embargo, bueno, la pelea ahora está en el terreno judicial y ya seguramente habrá apelaciones. La de ayer fue un rechazo a una apelación que ya había hecho el gobierno. Es muy probable que todo esto culmine en la Corte Suprema de Justicia. Por lo demás, Trump ha seguido con su beligerancia y, bueno, le acompañan allí algunos miembros de lo que será su gabinete, que falta completarlo con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que es el que en última instancia le da el visto bueno a los ministros, llámense ya secretarios, que pues propone el gobierno y en este caso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, hay otras informaciones también importantes que han transitado en la agenda del fin de semana que presentaremos a ustedes. Bueno, en el deporte, buenas noticias. Las Águilas del Zulia pues lograron un triunfo importantísimo ante los Tigres del Licey de República Dominicana y eso le permite avanzar a las semifinales. Entonces, bueno, habrá pues acción bien importante, ¿no? Ayer, por cierto, el equipo que representa a Cuba, los Alazanes del Granma, le ganaron a las Águilas de Mexicali, que es el representante de México en nuestra Serie del Caribe, y logró el primer puesto de la semifinal. Venezuela, en este caso las Águilas del Zulia, el segundo lugar, y bueno, los mexicanos. Y ya veremos cómo transitan estas semifinales, que haya suerte entonces para el equipo venezolano. Bueno, y presentaremos otras informaciones a todos ustedes dentro de la agenda. Por lo pronto, bueno,
hay otros elementos importantes, ya vamos a presentarles de inmediato, no sé si tenemos la agenda a la mano, los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Si no los hay, pues les vamos a dar el pase de inmediato a Cruzmil y Ricardo, porque ellos tienen los titulares de la prensa nacional, tienen los titulares de la prensa regional, de la prensa internacional, y el resumen que todos los lunes presentamos de las notas que más se destacaron y se ponderaron en la semana precedente. También, bueno, ofreceremos la información del tiempo y la información del tránsito. Así que Cruzmil y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nos quedamos aquí esperando los titulares, de la primera emisión. La portada. Bueno, de todas maneras tratamos ahí de hacer más o menos un resumen que esta. Bueno, estamos medio reconectándonos, ¿no? Sí, o sea que todos los lunes, semana uno se desconecta. todos los lunes pasa algo. Ahí tenemos unos adelantos por acá de los titulares que en todo caso son los de la primera emisión. Dicen que el presidente de la República, Nicolás Maduro, delegó al alcalde Jorge Rodríguez para que en consentimiento con algunos sectores de la oposición procesen un documento central que facilite la regularización de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ver y conocer la respuesta. Yo comentaba que Julio Borges, decía, bueno, sí, vamos a conversar, pero sin humillarnos, vamos a respetarnos, pues. Ahora, ¿qué factores o qué partidos de la mesa de unidad son los que estarían dispuestos a reunirse de nuevo con el gobierno? Porque otros dicen que como no se respetó el acuerdo, o sea, no se van a sentar, así que, bueno. Sí, señora, y hay precisamente unas declaraciones de Carlos Ocariz, que habría señalado que pudieran incluirse en esta nueva fase de diálogo con el gobierno, pero que primero tenían que resolver los problemas internos que tiene la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, bueno, Chugo Torrealba llamó de nuevo este fin de semana a una reestructuración ya total, no se sabe si él va a seguir. Gerardo Bray ha dicho que no está interesado en el cargo, pero hay gente dentro de la estructura opositora que dice, bueno, que lo anima, que asuma. De nuevo se está mencionando a Ramón Guillermo Veledo, no saben. Bueno, pero es esta semana, sí, en todo caso, que se va a informar esos cambios dentro de la Mesa de la Unidad, según lo que comentó el alcalde Carlos Ocariz el día de ayer. Bueno, en todo caso creo que debe ser siempre el diálogo pues una posibilidad. Yo creo que eso no puede descartarse en ningún momento. Lo que sí hay que revisar creo es que sean condiciones realmente aplicables y reales las que pues se van a poner como normas para este diálogo. Sí, porque otros dicen, bueno, claro, el gobierno plantea esto como una manera de seguir pues recibiendo oxígeno y transitar sencillamente hacia el 2018. No hay ninguna respuesta aún, y eso es también un tema muy sensible, por lo menos en cuanto al cronograma electoral, elecciones regionales, elecciones posteriores que serían las municipales, en fin. Bueno, ya veremos qué pasa. Esta pareciera ser una semana decisiva para todos estos temas. Así es. Vamos, amigos, a iniciar la revisión de los diarios de circulación nacional. Bueno, y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. El titular principal tiene información referida al siguiente tema. Comida entregada en los clubs solo cubre 10 días de consumo. El sumario nos señala que el diputado Carlos Paparoni señala que el programa es de alcance limitado y no resolverá la escasez. Atribuyó la crisis a las políticas y acciones del Ejecutivo en los últimos 13 años. Control de precios y de cambio, expropiaciones, manejo inadecuado de ingresos públicos e ineficiencia de empresas del Estado. La Asamblea Nacional prepara una ley de emergencia alimentaria. Otro tema presente en la portada nos refiere declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Ordenó defender la revolución al alto mando. A principios de enero, el ministro de la Defensa reunió a miembros de la jerarquía castrense y comandantes de guarniciones en Fuerte Tiuna y luego distribuyó una guía con directrices. Esto lo señala la portada del diario El Nacional. Más abajo vemos lo siguiente: pedirán a la Defensoría mediar con Hidrocapital. El año pasado, la alcaldía de Baruta hizo más de 900 denuncias sobre huecos dejados durante la reparación de tuberías de agua. El concejal Héctor Urguelles dijo que le compete a las contratistas de la empresa estatal restituir el pavimento. Bueno, un tema que también habíamos denunciado acá en la primera emisión del Noticiero Tele. Bueno, vamos a revisar también la portada del Universal para el día de hoy, de lo que tiene que ver precisamente con el panorama político. Es noticia destacada el día de hoy. Veamos. El presidente Nicolás Maduro afirma que el sector de la MUT busca acuerdo para regularizar la Asamblea Nacional.
Autoricé a Jorge Rodríguez para que avance en la elaboración de un documento central consensuado con la oposición que junto a Héctor Rodríguez facilite la legalización, la vuelta a la Constitución, la regularización de la Asamblea, dijo Maduro. Se menciona también una entrevista realizada por este diario a Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia. Él dice que ninguna de las partes en conflicto podrá desaparecer a la otra. El líder de Un Nuevo Tiempo se pronuncia sobre la situación del país. Y en la parte inferior podemos ver que lamentablemente pues aumentan las cifras del cáncer bucal causado por VPH. Esto en información de salud. El virus de papiloma humano se ha convertido en la primera causa de cáncer bucal en jóvenes venezolanos. Se debe chequear lesiones en boca y labios que sean recurrentes y no cicatricen. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Su titular refiere a estas declaraciones dadas por el presidente de la República que están vinculados al tema de la Asamblea Nacional. El presidente Maduro quiere resolver el rollo con la AN, es la información principal de este periódico. Comisionó a Jorge Rodríguez para que en consenso con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática elaboren documento que facilite la regularización del Parlamento. Ordenó la culminación de los elefantes blancos que dejó Odebrecht. También se señala en esta portada, estamos dispuestos a lo que sea para que haya un respeto institucional, pero no humillarnos, lo dice Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y también se destacan las declaraciones del padre José Virtuoso. Lo fundamental para el país es que el Parlamento recupere su potestad constitucional. En la parte inferior vemos una gráfica, ya la tienen ahí en pantalla. Precios en parques no son tan divertidos. Disfrutar de las atracciones no es tan fácil. Dar una vueltica en un aparato en Bimbolandia vale 300 bolívares por persona, pero eso no es todo porque cualquier bala fría no baja de 1000 bolívares y algo tan simple como pintarse la cara de algún personaje cuesta 2000 bolívares. Bueno, y en el cintillo superior del 2001 no podemos dejar de hablar del espectáculo del día de anoche de Lady Gaga en el Super Bowl. Le echó pichón, dice la gente del 2001. No, espectacular. ¿Tú lo viste? Sí, espectacular, de verdad. Empezó su espectáculo lanzándose desde el techo del estadio. Imagínate tú cómo empezó propio este de Lady show. Gaga. Sí, tú sabes que ella no son espectáculos comunes, sino fuera de lo excepcional. Bueno, avanzamos entonces con la portada del diario Vea. Vamos a mostrarla aquí a continuación. Tenemos también información política en esta primera página. Sectores de la MUD quieren regularizar situación. Se refiere entonces esta portada también a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Otra de las informaciones destacadas, criminales más buscados estarán en la web. El ministro para Interior, Justicia y Paz informó que crearán un portal en la red donde figurarán estos personajes más buscados. Y también se menciona en el cintillo superior del diario Vea que los venezolanos se mantienen optimistas. José Vicente Rangel señaló que según recientes encuestas, más de 80% de la población respalda el diálogo en Venezuela y agregó que también las conversaciones entre el gobierno y la oposición están recibiendo apoyo desde el exterior. Vamos ahora con la portada del diario Últimas Noticias. Diálogo con opositores ha continuado. Esto también son declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, quien dijo que las mesas técnicas siguen con actividad. Señaló que importantes sectores de la Mesa de la Unidad Democrática quieren regularizar la situación de la Asamblea Nacional y para eso comisionó a Jorge Rodríguez para facilitar el camino, como ya les hemos comentado. En la parte inferior, información de cultura, la Filarmónica Nacional a lo grande. Es el titular que acompaña además una gráfica que ustedes están observando en este momento. A casa llena y con más de 80 músicos en escena, la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño vibró ayer bajo la batuta del maestro Luis Miguel González con dos obras universales, Los Planetas y El Aprendiz de Brujo. Bueno, felicitaciones a la Orquesta Filarmónica Nacional por este nuevo aniversario. Bueno, tenemos información hípica en primer lugar en lo que se refiere a las noticias deportivas en Meridiano para el día de hoy. ¿Cómo lo titulan? Suben las apuestas, recorren la rinconada. No hay duda de que el 5 y 6 es el juego de las mayorías y quedó demostrado una vez más con un récord en el monto jugado. Un total de 32.673.250 bolívares arrojaron los tickets sellados, lo que supera el tope registrado en septiembre del año pasado. También se menciona en esta portada
el triunfo de los Patriots en el Super Bowl. Remontaron para ganar la edición 51 del clásico Super Bowl. Por primera vez, Ricardo, se produjo un empate en el cuarto tiempo, 28-28 puntos, y esto ameritó un tiempo extra donde precisamente los Patriots, el equipo que venía perdiendo con solo 3 puntos tenían, cuando faltaba solo 13 minutos de juego, pues remontaron y lograron ganar este partido. ¿Qué te parece? Caramba, eres aficionada al fútbol americano, ¿no? Algunos deportes. Sí, ya veo. Bueno, mientras me sigas contando un poco más, porque yo de eso no entiendo, pero mucho o nada, mejor dicho, vamos a ir a una pausa y al regreso venimos con más información acá en el noticiero Primera Emisión. Así es. Prefiero las bolas criollas. Bueno, y un café. Bueno, arrancamos nuestra revisión regional con Panorama, que circula en el estado Zulia. También ellos tocan temas políticos. La MUD quiere regularizar la asamblea. Maduro ordenó facilitar el camino para que la oposición restituya la Asamblea Nacional, y se menciona, por supuesto, no pueden dejar de mencionarlo, precisamente Panorama, que hoy pues jugará Águilas del Zulia por el pase a la final caribeña. Les deseamos, por supuesto, toda la suerte. Con razón se vino Gaudí de fiesta. Sí. Andaba en minifalda y todo. Y todo. Vamos, amigos, con la portada del diario La Verdad del estado Monagas. En el 2017 van en 16 hurtos en 10 escuelas y liceos de la entidad. Esto desde que reinició el año escolar. Los planteles siguen siendo un blanco fácil de la AMPA. Los comedores escolares en Maturín son el objeto más codiciado por la delincuencia ante la escasez de alimentos que existe, señala el periódico La Verdad de Monagas. Diario Los Andes de Trujillo nos plantea lo siguiente como noticia más destacada: no hay nóminas paralelas. Síndico de la alcaldía de Valera desmiente acusaciones de voceros del PSUV. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Clarín, que circula en el estado Aragua. Nos dice: miles fueron al reencuentro. Como ya es tradición, el reencuentro victoriano se realizó en los espacios del Parque La Estancia de la Victoria, donde las familias se dieron cita para disfrutar de la amena agenda programada en lo que fue un día lleno de cultura, música y gastronomía. Bueno, tenemos también información del diario El Norte, que circula en Anzoátegui. Lamentable información que tiene que ver con el área de salud. Falta de hemodiálisis pone en riesgo la vida de 50 pacientes renales, a pesar de las denuncias hechas por el Comité de Usuarios de ANACO en 2016 sobre las fallas de la clínica municipal. No se han tomado las medidas para mantener estables a enfermos nefríticos que acuden desde distintos sectores de la zona centro de Anzoátegui. La directora de salud local asegura que el ayuntamiento no ha desamparado a los afectados. Vamos con la portada del diario La Calle. Este circula en el estado Carabobo y refiere, tema que ya hemos comentado. El presidente reconocerá Asamblea Nacional, el Ejecutivo firmará documento que permitirá a la AN salir del desacato. Bueno, ya a continuación vamos a revisar todas esas imágenes que queremos pues repasar, de las informaciones más importantes que destacaron esta semana que acaba de concluir. Esto y más en lo que fue noticia. De nosotros seguir exigiendo, los ciudadanos exigir que el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones que en este país constitucionalmente debieron haberse convocado. Nosotros somos acompañadores. El Papa ha dicho, si hay una ventana abierta, vamos. Veamos en proceso.
Comenzamos con la prensa de Honduras. Lamentable información fatal se tiene en esta primera página. 23 muertos en viaje en tragedia vial. Un bus lleno de pasajeros con rumbo al municipio de San Miguelito fue embestido por una rastra. Hay 25 heridos también por este lamentable accidente. Nos vamos ahora con la portada del diario La República de Perú. Dice Toledo, no dice cuándo vendrá a ese país. Hablan del expresidente Toledo. Señala acá el presidente actual que es una vergüenza y una traición al pueblo peruano y debe regresar al Perú y contestar. Negó Toledo una acusación que le hicieron y desafió que sea aprobado la entrega de dinero por parte de contratistas peruanas durante su mandato. Tenemos también el diario La Razón de México. Ellos reflejan aquí pues la continuidad de esta polémica entre Estados Unidos y México a raíz de la toma de posesión de Donald Trump. La noticia destacada de hoy dice lo siguiente: con expulsión masiva de migrantes, Estados Unidos pierde ingresos por $50.000 millones. Vamos a revisar la portada del diario. Circula en Bolivia. Nos dice que 1,2 millones de bolivianos están legales en Argentina y señalan que hay una comisión de ese país que se va a reunir con una comisión argentina para tratar reformas en la ley de inmigración. Vamos a revisar ahora cables internacionales que llegan a nuestra sala de redacción. Nos señalan lo siguiente: bueno, este lunes la ONU dio a conocer el balance de personas muertas y heridas en Afganistán durante el año 2016. Cerca de 11.500 civiles afganos fueron víctimas de la violencia durante este año. 3.500 son niños. La ONU asegura que este es el peor balance que se realiza desde el año 2009, cuando comenzó el censo de personas afectadas por este conflicto. Vamos ahora con una segunda información. Miles de catalanes gritaron independencia rodeando este lunes el Tribunal de Barcelona, donde comenzó el juicio contra el expresidente regional Artur Mas por organizar una consulta simbólica sobre la secesión. Esto ocurrió en el año 2014. Esta audiencia está en curso en este momento. Y vamos a finalizar en Europa con otra información, y es que la reina Isabel II está cumpliendo este lunes 65 años como soberana del Reino Unido. Se convierte así en la primera monarca inglesa en alcanzar el jubileo de zafiro. Isabel II llegó al trono en el año 1952 tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo en base al pronóstico que diariamente pues, nos hace llegar el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET. Ellos nos cuentan que pues, va a predominar un buen tiempo en casi todo el país, a excepción del sur de Amazonas, donde se van a presentar lluvias y lloviznas dispersas. Pero revisando precisamente este panorama en detalle, tenemos para hoy Maracaibo con poca nubosidad, una temperatura entre los 22 y 33 grados centígrados. En el caso de Cumaná, la variación de temperatura estará entre 22 y 31 grados y también pues se va a mantener con cielos bastante despejados. Para cerrar tenemos Ciudad Bolívar. Se repite el pronóstico de poca nubosidad, la temperatura entre 21 y 33 grados centígrados. Recuerden, amigos, entonces que más detalles sobre la información del tiempo en nuestro país ustedes la pueden revisar en la siguiente dirección: www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón con la información del tráfico para arrancar con buen pie esta semana. Bueno, y comenzamos informándoles que la autopista Caracas-La Guaira está libre, sin contratiempo, según nos señala @TrafficVargas. También nos señalan que la autopista regional del centro se presenta sin mayores inconvenientes. Hay lentitud por flujo vehicular
antes del túnel. Lo que tiene que ver con la Panamericana, sin reporte negativos, afortunadamente libre entre Los Teques y el kilómetro 0, la Valle Coche entre Tazón y Plaza Venezuela sin retrasos, también los informan. Y tenemos una noticia que ha también llegado a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, que nos dicen que no hay trenes con servicio comercial en la estación Cuba. Atención entonces a los próximos reportes que dé este sistema de transporte para saber qué sucede con él. Bueno, llegan acá mensajes de Mari Libertad que nos saludan, de Luis Isaías Montoya, y pueden ver un cafecito que nos manda José Gregorio López con la palabra lunes, un desayuno de Juan Andrés Márquez que también saluda, y finalizamos con este que nos envía Zoraida Villán. Aquí tenemos, mira, 3 cafecitos y 3 arepas, y ella dice, desayuno para los 3. Buen día, equipo, comenzando una gran semana llena de muchas expectativas buenas y de éxito también. Bueno, muchísimas gracias, Zoraida, por ese desayuno virtual. Sí, por acordarse de nosotros. Mira, y las tortas de Zoraida son muy buenas, así que esas arepitas también lo deben ser. Muchísimas gracias. Bueno, hubo abundancia hoy en el desayuno, ¿no? Sí. Bien, se agradece, pues. Resumen de titulares de lo que en breve tendremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, a propósito de lo que señalábamos y que en el recorrido por titulares se ratificaba, pues tendremos información sobre lo que dijo Maduro, la regularización por vía de obtener un documento de consenso entre opositores y gobierno para que se le dé de una vez por todas el respeto a la institucionalidad del poder legislativo venezolano. Él asomó por allí que hay algunos factores de la mesa de unidad que estarían dispuestos a dialogar o a reanudar los contactos. Ayer mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, decía que están dispuestos a conversar para el respeto institucional de la Asamblea, del Poder Legislativo, pero sin humillarnos, decía literalmente el presidente del Poder Legislativo venezolano. Bueno, otras informaciones que también se desarrollaron en la agenda, por supuesto en el tema internacional tendremos algunas notas, el tribunal que detuvo, mientras tanto, todavía no se sabe, está una apelación por el decreto migratorio que hizo el gobierno, probablemente esto culmine en la Corte Suprema de Justicia. Es probable que también alguna información sobre este accidente que se reseñaba, lamentablemente, con 23 personas fallecidas en Honduras. Estaremos también informando algo de deportes, ¿no? Lo que ocurrió ayer en la Serie del Caribe. En el espacio de la entrevista conversaremos con el politólogo John Magdaleno y, como siempre, al finalizar, el segmento de arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudí Peroso y Héctor Matos, y estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudí, buenos días. Hola, Héctor, muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro delegó al alcalde Jorge Rodríguez para que, en consentimiento con algunos sectores de la oposición, facilite la legalización y regularización de la Asamblea Nacional. Que he recibido la información de que importantes sectores de la MUD quieren regularizar su situación constitucionalmente y cumplir y acatar plena y absolutamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y le he dado la instrucción, la autorización y la orden a Jorge Rodríguez como jefe del diálogo nacional por parte de las fuerzas bolivarianas, que facilite todos los caminos para que la oposición regularice su vida y le restituya a la Asamblea Nacional al país, se le dé otra oportunidad para que cumplan estrictamente con las sentencias obligantes y los mandatos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Para el día de hoy se espera que sea presentado este documento. Entre tanto, el primer mandatario nacional aseguró que el gobierno se encargará de finalizar todas las obras que inició la empresa brasileña Odebrecht. Hay que terminar esas obras. Esas obras las lleva Odebrecht. Odebrecht parece que se autodisolvió, como la MUD. Odebrecht parece que terminó como la MUD, autodisuelta. Pero eso no es tecnología espacial, ¿verdad? Si dicen que es un cohete espacial que hay que poner ahí, ¿verdad, Aristóbulo? De repente es difícil. Eso es, hermano, cabilla, cemento y trabajo, y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país.
con trabajo nacional. Más tarde, el jefe de Estado aprobó recursos para las próximas producciones de La Villa del Cine y Amazonia Films, así como para la producción de la película sobre la vida y obra del expresidente Hugo Chávez, que será llevado al cine y a la televisión venezolana. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, señaló que el gobierno se contradice al hacer un llamado de diálogo sin reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es ciertamente la bisagra de la estructura constitucional del Estado. La Asamblea es el espacio de encuentro de la diversidad política dentro del Estado, es el espacio del diálogo. Por lo tanto, yo sí creo que una prioridad fundamental que tenemos en este conflicto entre Ejecutivo y Asamblea, entre Sala Constitucional y Asamblea Legislativa, es recuperar la potestad de la Asamblea Nacional como espacio de equilibrio, como espacio que puede devolvernos pues lo que es el juego político democrático de la sociedad venezolana. Virtuoso lamentó la situación presupuestaria de las universidades públicas del país. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes. El representante del gobierno en las conversaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, señaló que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, propuso sacar al dirigente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, de la mesa de diálogo. Incluso Capriles Radonsky propuso que sacaran a Henry Falcón y que él fuera el representante de los gobernadores, porque en el punto 5 del acuerdo de esa mesa del día 12 de noviembre del 2016 se propone incorporar un gobernador. Y nosotros hicimos esa propuesta de manera de que el gobernador Henry Falcón estuviera por la oposición y por parte del gobierno bolivariano estuviera el actual vicepresidente Tarek El Aissami, gobernador del estado Aragua para ese entonces. Pero resulta que Capriles en esa misma reunión le dijo que no, que si iba a ser Falcón, él prefería ser el representante de los gobernadores. Rodríguez ratificó que el camino del diálogo es el único mecanismo para lograr la paz en nuestro país. El representante de la Mesa de la Unidad Democrática en la mesa de diálogo, Carlos Ocariz, no descartó la posibilidad de sumarse a este proceso en una segunda fase. El también alcalde del municipio Sucre aseguró que antes del viernes, los representantes de la coalición opositora informarán las decisiones a las que llegaron en consenso y por consulta ciudadana con respecto a la reestructuración de la cúpula y su posición ante la solicitud de los mediadores sobre el relanzamiento del diálogo. Sí, hay de todo. Esta semana esperemos que todo lo que es el tema de la MUD, el tema también de la respuesta al documento que entregaron los mediadores a la MUD, todo esto se pueda dar respuesta esta misma semana. Creemos que todos los cambios pueden ser positivos y eso no significa que los que estén ahorita sean o no sigan o no puedan seguir apoyando y aportando. Todos aquí tenemos que aportar, todos tenemos que poner nuestro grano de arena, dejando de un lado la soberbia y a veces las malas actitudes que todos podemos cometer o los errores que todos podemos cometer. Por otra parte, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció un nuevo plan de recuperación y mantenimiento de las plazas y parques de esta jurisdicción, así como el reforzamiento del plan de seguridad, que según las cifras que maneja la autoridad municipal, el índice de violencia se redujo 9% durante el mes de enero. Alberto Torobielma, Telefen. Seguimos. El presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, Samuel Olson, hizo un llamado a los actores políticos del país a trabajar para solucionar las dificultades que viven los venezolanos. El pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias aclaró que la institución que representa no se identifica con ninguna corriente política en la nación. Es por ello que exhortó a todos los actores políticos a buscar el mecanismo para recuperar su credibilidad en la sociedad. Destacó que las mesas de diálogo deben enfocarse en solucionar las necesidades básicas de todos los venezolanos. Las necesidades que hay en Venezuela de medicinas, de alimentos, y eso nos tiene a todos preocupados, porque la gente necesita ayuda. Y ojalá que se pudiese tomar, si fuese una mesa, que pudiese decirse, vamos a encaminarnos por un camino o una ruta para proveerle a la sociedad venezolana de las necesidades básicas. Pero se necesitan restablecer esos puntos de diálogo que uno podría decir, hay respuesta.
Para el pastor Samuel Olson, los problemas socioeconómicos que atraviesa actualmente el país ha llevado a los venezolanos a refugiarse en las diversas fuerzas espirituales buscando señales de esperanza. Sin embargo, en un momento de dificultades como la que hoy vivimos, dificultades de todas clases, sociales, económicos, nutricionales, las dificultades que todos vivimos y atendemos en el sentido de lo político, eso ha hecho de que el pueblo venezolano está tomando muy en serio los valores espirituales y está buscando las vertientes, los canales, las expresiones en esa búsqueda espiritual. Y es necesario, porque eso definirá mucho el futuro de nuestra nación. Busquemos a Dios. Finalmente, el presidente del Consejo Evangélico Venezolano exhortó a los ciudadanos a aumentar la fe y la esperanza en Dios, pues aseguró que a pesar de las adversidades, el contexto que vive actualmente el país puede cambiar si cada uno trabaja en pro de ese objetivo. Kevin Alfonso Gil, Televen. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, considera que los venezolanos están mal informados. Reiteró que el gremio está en contra de la censura. La sociedad venezolana está mal informada. Primero, por muchas razones. Una, porque primero, si vamos a los impresos, la poca paginación y los pocos cuerpos de periódico limitan mucho qué es lo que vas a colocar en información. Y después, las redes sociales, que muchas veces los laboratorios preparados para confundir y equivocar informaciones, cuando no hay una información cierta, surge el rumor y ese rumor se esparce como verdolaga por todas partes. Entonces hay una falta de credibilidad en muchos de los que informan y eso es grave. Con respecto al diálogo, Guía aseguró que mientras no se cumpla lo planteado en las mesas de trabajo, no van a funcionar los encuentros entre el gobierno y la oposición. Pausa. Al volver, el tribunal rechaza la solicitud de Donald Trump de restablecer el decreto anti-inmigración. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. Un tribunal de apelación estadounidense rechazó la solicitud de Donald Trump de restablecer de inmediato el decreto anti-inmigración bloqueado por una corte federal. El Departamento de Justicia recurrió a la decisión de un juez federal de bloquear la aplicación del decreto firmado hace pocos días por Trump, por lo que volvió a abrir las puertas de Estados Unidos a ciudadanos de 7 países musulmanes. Bueno, y entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogó como ridícula la decisión de un juez estadounidense de suspender el veto migratorio temporal que él había impuesto a 7 países de mayoría musulmana. Trump aseguró que terminará anulado y alertó que de no aplicarlo causará grandes problemas al país. La policía turca detuvo a más de 400 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico durante una operación policial en todo el país. La constructora brasileña Odebrecht pagó $20 millones en supuestos sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Así lo señaló el Ministerio Público de ese país. El exmandatario negó estas acusaciones y pidió que registren sus cuentas bancarias. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado en el Guarataro, acá en Caracas. Enseguida venimos con la historia completa. Sigan allí. De múltiples impactos de bala fue asesinado un oficial de la Policía Nacional Bolivariana. Con este caso asciende a 13 el número de efectivos caídos en manos de Lampa en lo que va de año en la Gran Caracas. La víctima fue identificada como Erdanomar Sánchez, de 25 años, adscrito a la Inspectoría y Control de Actuación Policial. El suceso se registró en horas de la mañana de este domingo en el sector El Guarataro, cuando el uniformado se encontraba a escasos metros de su casa y fue atacado por varios sujetos, quienes le propinaron los disparos y se dieron a la fuga. Trascendió que el funcionario había formado parte de la Guardia Presidencial. En otro hecho, un hombre, aún sin identificar, fue abatido este sábado por efectivos de seguridad cuando intentaba perpetrar un robo con un arma de fuego en un negocio ubicado en el sector Las Marías de Petare.
También el sábado, el cuerpo de Mitri Antonio Moreno, de 60 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en las cumbres de Antímano. Moreno estaba desaparecido desde el pasado 27 de enero, cuando supuestamente había discutido con varios ciudadanos de la zona. Con estos casos se pudo conocer de manera extraoficial que al menos 22 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Alberto Toro Bielma, Televen. Tras un enfrentamiento, 2 presuntos delincuentes cayeron abatidos luego de intentar robarle una moto a un funcionario de Polimiranda en la calle José María Avendaño de Cuba. Trascendió que el efectivo se dirigía a su vivienda en su moto particular cuando fue atacado por 2 hombres a bordo de una motocicleta, quienes lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el vehículo de 2 ruedas. En el lugar del suceso fue colectada un arma de fuego tipo revólver sin marca ni seriales visibles, calibre 38, además de 3 municiones sin percutir y 1 percutido. Un hombre de 55 años fue asesinado dentro de una unidad de transporte público luego de resistirse al robo. El suceso ocurrió en la avenida Libertador de Caracas. Los sujetos asaltaron con pistolas a los pasajeros que se encontraban a bordo de la línea Asociación de Conductores Criollos La Pastora. El conductor de la unidad manejó al centro de salud más cercano, pero Orlando Quirós llegó sin signos vitales. Daniel Simosa, de 21 años, fue detenido por hacerse pasar por el supuesto asistente del Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal. A través de su cuenta en Twitter, Bernal aseguró que Simosa habría estafado a 50 familias. Bernal también aseguró que Daniel Simosa fue presentado ante la Fiscalía número 6 del Distrito Capital por estar involucrado en el delito de estafa. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, designó al comisario Rubén Lugo como subdirector general del CICPC, mientras que la comisario general Joanny Caraballo estará a cargo de la Secretaría General del Cuerpo Policial. También se anunció la creación de una página web donde se publicarán los datos de los criminales más buscados en Venezuela. En pésimas condiciones se encuentra la vialidad de la Gran Caracas, según algunos ciudadanos. El sector San Bernardino del municipio Libertador es uno de los más afectados. Este cráter de al menos 5 metros de profundidad y 4 de diámetro es solo uno de tantos que tienen que esquivar los conductores que transitan entre la avenida Boyacá y San Bernardino. Frente al parque residencial Anauco se contabilizaron 7 huecos en un tramo no mayor a 1 kilómetro. Vecinos aseguraron que esta situación provoca que los delincuentes puedan cometer sus fechorías, además de los múltiples accidentes que se han registrado en la zona. Hace un mes mi esposo venía y venía en una moto. Y entonces él, para esquivar el hueco, la moto se llevó el tren delantero del carro y dañó el radiador, dañó muchas cosas, pues. El municipio Chacao tampoco se escapa de esta realidad. Los desniveles, las tuberías rotas y los constantes huecos registrados en la avenida principal de la Castellana obligan a los profesionales del volante a reducir al máximo la velocidad y buscar otras alternativas para poder llegar a sus destinos. Con muchísimos huecos por todas partes. ¿Las consecuencias de todo esto? No se consiguen repuestos para los carros. Y entonces si los rompemos, imagínense, no nos cuida nada. El tren delantero y los cauchos de un vehículo también corren peligro en la avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre. Una seguidilla de troneras poco visibles por el agua se han convertido en obstáculos que muchas veces son imposibles de esquivar. Cuando nos conseguimos con esta cantidad de huecos, lo que tenemos que hacerlo es esquivarlos, pararnos, y eso de una u otra forma hace que las cosas se nos hagan mucho más difíciles. Definitivamente Caracas se ha venido derrumbando poco a poco. No hay manera, definitivamente, a quién acudir. En ocasiones me parece que solamente nos queda es la mano de Dios que nos ayude, porque definitivamente el país se está cayendo a pedazos. En las imágenes que ustedes pudieron observar en este reportaje solo abarca el 1% de toda la vialidad de la Gran Caracas. Por eso el llamado a las autoridades locales y nacionales a que se aboquen a esta situación, debido a que cada día son más los venezolanos afectados, bien sea por la inseguridad o por los daños ocasionados a sus vehículos. Alberto Toro Bielma, Televen. Las Águilas del Zulia, representantes de Venezuela en la Serie del Caribe, derrotaron a los Tigres del Licey de República Dominicana.
Los rapaces vencieron a los bengalíes 4-3. Con este resultado, los criollos avanzan para buscar el tercer título en la historia de la competencia y el 8º campeonato para la selección. Pero no todo son buenas noticias en el mundo deportivo, y es que Venezuela cayó frente a Brasil en el Suramericano que se disputa en Ecuador. Brasil sumó 4 puntos, la misma cantidad que tiene Venezuela en la clasificación. La Vinotinto, que sufrió su primer revés en lo que va de competición, supo defenderse casi parando en seco al gigante brasileño a lo largo del compromiso. Este miércoles la Vinotinto jugará contra los uruguayos, mientras que los brasileños se enfrentarán ante los argentinos. Y los Patriots de New England derrotaron 34-28 a los Atlanta Falcons en el Super Bowl número 51 del fútbol americano. Los Patriots perdían por 19 puntos hasta el medio tiempo, luego consiguieron empate 28-28 en los segundos finales y obligaron a jugar el primer tiempo extra en la historia de los Super Bowls. Bien amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Gaudí. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández. Carlos, adelante. Bueno, vamos a resumir el tema político, ¿no?, que está siempre en vigencia y se le pondera sobre todo en esta apertura de semana a propósito de una declaración que ofreció ayer Maduro sobre regularizar y reconocer institucionalmente al Poder Legislativo luego de contactos y un probable documento de consenso que se logre entre algunos factores de la oposición, no sabemos cuáles aún, y el factor gobierno. Ese es un tema, ¿no? Pero hay otros, ¿no? La situación interna dentro de la Mesa de la Unidad, la reestructuración anunciada, en fin, se está moviendo otra vez la dinámica política con bastante intensidad. Bueno, hacemos una pausa, pero les digo que todos estos temas los vamos a conversar con John Magdaleno, politólogo, quien ya nos acompaña en el estudio. Bien, nos acompaña John Magdaleno. John, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Un repaso más, un paseo más por el escenario político venezolano. Yo mencionaba lo de Maduro, ¿no? Esto de regularizar, él habla de factores de la oposición que hay que regularizar. El Poder Legislativo respondió a través de Julio Borges ayer mismo diciendo, bueno, podemos conversar, pero sin humillarnos, un momento. O sea, ¿qué puede significar esto? ¿Una nueva oxigenación? Hay factores de la oposición que al parecer quieren conversar con el gobierno, otros no quieren conversar. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, lo primero que habría que revisar es si realmente han habido contactos nuevamente entre el gobierno y la oposición. Y lo digo con cierta cautela porque diría Sun Tzu, la guerra es el territorio de la mentira. Y la política no está muy lejano de la guerra en ese sentido. Así que, como quiera que el gobierno en el pasado ha utilizado la instancia de la mesa del diálogo para encuadrar el debate público, bueno, habría que ver esto con detalle y saber si en primer lugar se han establecido los contactos. Segundo, si se produce un nuevo intento, es evidente que la oposición, que la dirección política de la oposición va a elevar la apuesta en esta oportunidad. ¿Y qué significa elevar la apuesta? Significa ir a la médula de la conquista más importante que podría tener en el corto plazo. ¿Y eso qué es? Elecciones, Carlos. Elecciones, vamos a verlo de esta manera. ¿No importa cuál o elecciones simplemente? Elecciones. Importan mucho cuáles, pero elecciones porque es un territorio en el cual la oposición puede ganar. Déjame ponerlo de esta manera. El propio Sun Tzu, hablando de Sun Tzu, decía en El arte de la guerra, localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente. En los últimos meses he repetido mucho esta frase de Sun Tzu porque permite visualizar bien en dónde es que la oposición puede producir avances significativos. ¿Es en el terreno de las instituciones públicas? En mi modesta opinión, no. ¿Podrían producirse avances? Ojalá se produzca una regularización de las competencias que la Constitución establece a la Asamblea. Pero no es, en mi opinión, en el terreno institucional donde se pueden producir los mayores avances de la oposición. Por tanto, ¿cuáles son los territorios en los cuales la oposición puede producir avances? En mi opinión son 7 u 8. La opinión pública nacional, la opinión pública internacional, los organismos multilaterales, presidencias y parlamentos de otros países. ¿Sí? Luego, en el terreno de la movilización social, que es mucho más que calle, es activación de sectores sociales, eventualmente también en unas elecciones. Todos los estudios dicen con claridad que si se producen unas elecciones el chavismo no las puede ganar, no puede ganar la mayoría de las alcaldías, no puede ganar la mayoría de las gobernaciones, las presidenciales las tendría muy comprometidas incluso si son el año que viene. Es decir,
Podríamos hablar de una mesa de diálogo en el supuesto de que se hayan desarrollado estrategias para estos otros 6 o 7 tableras. Pero Entonces, el problema está en si acepta, por ejemplo, el gobierno, que es lo que critica la oposición, esa consulta electoral, sean regionales, posteriormente municipales, ¿no? Porque ahora factores de la unidad, de la mesa de la unidad, dicen que el gobierno no quiere elecciones y eso choca con el cuerpo y el espíritu de la Constitución. bueno, es así. Por tanto, si eso es cierto, la tarea de la dirección política de la oposición es elevarle el costo al gobierno y a las instituciones encargadas de... Si hay ese diálogo o esas conversaciones. Pero aún en ausencia de diálogo, Carlos, es decir, aún en ausencia de diálogo, si no hay costo relevante para el gobierno y para el CNE y para el TSJ como consecuencia de la violación de la Constitución, pues es evidente que por un lado un régimen autoritario se fortalece, como es el caso, y en segundo término la posibilidad de producir un cambio en el corto plazo es mucho más compleja, mucho más difícil. Ahora fíjate, hay factores, por lo que uno ha escuchado, ¿no? O lo que entre líneas a veces deslizan unos dirigentes de partidos de la oposición, de esa mesa de la unidad, que estarían dispuestos a conversar. Por ejemplo, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, algunos dirigentes de ellos, y algunos factores de ONGs que dicen que hay que conversar, porque si no se conversa no se le puede sacar provecho a la situación. ¿Tiene asideros, tiene fortaleza esa hipótesis? Bueno, a ver, Carlos, la oposición se disputa básicamente entre dos grandes paradigmas. Para un sector de la oposición no hay cambio tratándose de un régimen autoritario si no hay transición negociada. Esa es una postura. Claro. Según otro sector de la oposición, no hay cambio si no hay presión y no se le elevan los costos precisamente a las instituciones del régimen para forzarlo a producir, entre otras cosas, elecciones periódicas, libres e imparciales. La pregunta es, ¿cómo se operacionalizan ambas posturas, ambos paradigmas? Es decir, ¿cómo se operacionaliza una transición negociada que conduzca a un cambio político? ¿O cómo se operacionaliza una postura un poco más dura respecto del régimen que intente elevar los costos y que eso efectivamente conduzca a un cambio político? Creo que este es el nódulo del debate interno en sentido estratégico de la oposición. ¿Sí? ¿Cómo se vuelve viable el cambio? ¿Acaso no hay que echar mano de ambos tipos de estrategia en algún momento? Es decir, presión más, por ejemplo, dejar la válvula de escape abierta siempre para saber si en un momento de altísima conflictividad el gobierno está dispuesto a hacer concesiones. No es que haya que esperar, no es que haya que esperar que esto ocurra. Sino que la situación se agudice y no le quede más remedio que aceptar esa consulta electoral. Claro, entonces el punto de fondo es cómo volver viable el cambio. Este es el debate interno más importante que yo creo que todavía no está resuelto en el seno de la oposición y que, entiendo yo, se está dirimiendo en este momento en el seno de la mesa. Ahora, fíjate, ahí hay un factor que medio se menciona referencialmente y a veces se le hace una exhortación pública, que es para contrastar, porque uno no sabe, y es la Fuerza Armada Nacional. O sea, uno no sabe realmente, si vas a la cúpula, están con el gobierno, evidentemente. Hoy se publica algo que en enero dijo ante el alto mando el ministro de la Defensa. Si vas al corrillo y a los rumores dicen que no es tan coherente ni homogénea como tal, pero es un factor, algunos lo consideran un factor determinante o detonante incluso. Bueno, claro, en todas las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, la Fuerza Armada ocupa un papel muy relevante. Ahora, Carlos, tengo aquí una buena noticia y una mala. Voy a empezar por la mala. La mala sugiere que mientras más protagonismo tenga la Fuerza Armada en el proceso de transición, las probabilidades de que aún pensando en que la transición va a conducir a una democracia, las probabilidades de que eso se revierta luego en un régimen autoritario más severo son altas. Estoy hablando de la literatura, digamos, sobre transiciones de regímenes autoritarios democráticos, incluso la experiencia de la primavera árabe te confirma eso. Ahí donde la Fuerza Armada tuvo un papel protagónico, incluso por encima del de la sociedad civil, eso terminó en un autoritarismo, una reversión autoritaria. La buena noticia es la siguiente. Egipto es un ejemplo notable. La buena noticia es esta. Países que han tenido experiencias y prácticas democráticas, es decir, socialización cultural en las prácticas de la democracia, tienen mayores probabilidades de que se produzca un regreso a la democracia. Básicamente por la siguiente razón. Chile, por ejemplo. No, Venezuela también. Venezuela entra en ese cálculo. ¿Por qué? Porque tuvo socialización política en las reglas y prácticas, valores de la democracia durante por lo menos 40 años. Sí, cierto. ¿Y qué significa eso? Que todavía hay segmentos de la sociedad muy importantes que están dispuestas a hacer cosas para que se produzca el rescate de la democracia. Así que con esto entronco con un tema que se viene debatiendo cotidianamente mucho en los últimos meses. La gente dice, bueno, aquí no está pasando nada, la gente no se moviliza. Eso no es cierto, Carlos.
Eso no es cierto. En estricto sentido, el año pasado hubo el récord de protestas de los últimos 5 años. Récord de protesta. La línea de conflictividad subió muchísimo hasta el mes de junio. Y pese a que empieza a disminuir desde julio hasta octubre, el promedio de protestas es similar en ese periodo de julio-octubre que de enero a junio. Otro dato, los saqueos y conatos de saqueo no disminuyeron sensiblemente durante todo el año. Están allí presentes. Arrancaron siendo, en promedio, mensual, 69 saqueos y conatos de saqueo por mes en el primer semestre y en el segundo semestre alrededor de 74. Es decir, sí están pasando cosas muy importantes. Tan pronto la oposición se puso de acuerdo, hubo manifestaciones multitudinarias muy relevantes como las del 1 de septiembre y las del 26 de octubre. Así que lo que hace falta, en mi opinión, es una dirección política, vamos, con un poco más de coherencia que estimula a la gente, pero la gente no se ha resignado, Carlos. No hay claudicación. Eso es importante. No hay claudicación. Porque hay quienes piensan que hay un altísimo nivel de decepción y de desencanto y de desesperanza. Es decir, hay desencanto, por supuesto, por la actuación de los dirigentes de oposición durante el último trimestre del año pasado, que en efecto tuvieron muchísimas contradicciones que se hicieron públicas. Ahora, todavía en las encuestas sigues viendo 31% de entrevistados que te dicen estoy dispuesto a salir a protestar. 31%, es decir, eso es casi 1/3 de la población del país. Eso significa que hay todavía una creciente animosidad por manifestar un reclamo en virtud de lo que pasa. Bueno, eso que quede para la reflexión, ¿no? Que no es tan así como muchos pensaban. La gente se entregó y no. En absoluto. La gente quiere seguir luchando entonces. Así es. Bueno, John, muchas gracias. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Para seguir conversando de estos temas. Hacemos una pausa y al retorno tienen el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Mi querida Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tweet a nuestras cuentas. En Twitter nos consiguen como @loactual, en Instagram loactualpiso.tv y mis redes sociales personales, Andreina Castro 1 en Snapchat y Twitter, Instagram, andreina.castro. Comenzamos con muy buenas noticias y es que la edición del Super Bowl pasó a la historia por el show de Lady Gaga en el tradicional y esperado descanso del partido. La artista además interpretó algunos de sus éxitos más conocidos en todo el mundo, como lo fueron Poker Face, Born This Way o The Telephone, en un espectáculo que además incluyó desde saltos al vacío hasta fuegos artificiales y un espectacular mosaico formado por 300 drones. Aproximadamente con 110 millones de espectadores siguieron su show, el más caro hasta ahora en la historia de la cita deportiva, a través de sus pantallas. La actuación de Lady Gaga no incluyó apelaciones directas a Donald Trump, pero sí mensajes patrióticos dirigidos al nuevo presidente. Por otro lado, también tenemos que este fin de semana se celebraron los premios Goya y la película Un monstruo viene a verme, de Bayona, fue la más premiada en la edición número 31, a ganar además 9 de las 12 candidaturas en las que estaba nominada, entre las que ganó como Mejor Director, Mejor Dirección Artística y también Mejor Dirección de Producción. Por su parte, la cinta Tarde para la ira, que contaba además con 11 nominaciones, se llevó 4. El hombre de las 1000 caras, de Alberto Rodríguez, que también tenía 11 nominaciones, se quedó finalmente con 2, actor revelación y guión adaptado. Mientras que Julieta, de Pedro Almodóvar, que partía con 7 nominaciones, logró el de Mejor Actriz Protagonista para Emma Suárez, quien hizo además doblete en esta ocasión al llevarse también el Goya a Mejor Actriz de Reparto con la cinta La Otra Piel. Maluma pasó un mal momento por la violencia de uno de sus músicos, porque durante su estadía en la ciudad argentina, el cantante vivió una desagradable situación luego de que uno de sus guitarristas se viera envuelto en un acto delictivo. Santiago Villa fue detenido por agredir a una mujer en Villa María. El ataque fue en el interior de una confitería cuando una mujer iba bajando las escaleras y el hombre le dio una cachetada. Debido a lo que pasó, la mujer no decidió realizar ningún tipo de acción penal contra el guitarrista y fue liberado a la mañana siguiente. Y luego del éxito de ¿Dónde está la vida?, Franco De Vita sorprende con una de las obras musicales más extraordinarias escritas por él, con el tema Pídeme. Además, esta producción, que está incluida en la más reciente álbum Libre, habla del amor más sublime entre dos personas y es el tema principal de una de las telenovelas con mayor rating en Argentina. Entre los planes más recientes del artista se encuentra una importante agenda de presentaciones que lo llevará a los escenarios de más de 40 ciudades entre América del Norte, Suramérica, Centroamérica y Europa.
Seguimos con una noticia además que revolucionó a los fans y es que Wisin y Yandel, pues los cantantes boricuas anunciaron que volverán a estar juntos. Según los cantantes regresaron para seguir revolucionando el género tal y como lo hicieron en sus mejores tiempos. Después de 4 años, Wisin y Yandel además hicieron realidad su regreso en la historia de la música en una participación especial en el concierto de Zion y Lennox y que además se realizó la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico. Por otro lado, el cantante Nicky Jam y Angélica Cruz se casaron el viernes. El evento sorprendió a los fans no solo por la discreción total con la que contaba, sino que además llegó el actor Vin Diesel en un vuelo privado para asistir a la boda del cantante. A través de sus redes sociales, Nicky Jam mostró la felicidad que sentía y además compartió los momentos previos a su enlace matrimonial. Y Mariah Carey lanzó también hace pocas horas su single titulado I Don't junto al rapero YG. I Don't es su primera canción tras la polémica presentación en la que estuvo envuelta durante el año. El tema además parece estar centrado en la frustrada relación de la cantante con el empresario australiano James Parker. Con esta canción Mariah Carey vuelve a centrarse por fin en la música. Bueno, y con estas buenas noticias nosotros finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar su emisión meridiana y estelar del noticiero de Televen. El paso es contigo, Carlos. Adelante. Muy bien, Andreina. Bueno, inicia una nueva semana, ¿no? Se perfila con bastante movimiento dinámico. Eso lo conversábamos de la apertura de la primera emisión. Es así. Sí, señor. Bueno, así es. ¿Qué de bueno nos tiene? Bueno, nada, yo creo que todo el día de hoy se va a estar hablando del Super Bowl, de ese medio tiempo que además fue bastante comentado. Fue uno de los más caros de la historia, $10 millones. Sí, señora. Y tú estabas anoche en las redes muy Lady Gaga. Yo estaba en ese mejor estilo. Yo decía, oye, Lady Gaga y yo nos parecemos esta noche. una cosita muy discreta tenías pues. Chao. Chao. Hasta mañana, Venezuela.